El tema que hoy nos toca estar discutiendo con ustedes es el relativo a las teorías de la justicia. Como señala un jurista argentino que se llama Carlos Santiago Nino, son pocas las ideas que despiertan tantas pasiones, consumen tantas energías, provocan tantas controversias y tienen tanto impacto en todo lo que los seres humanos valoran como la idea de la justicia. Entonces, a ver, es que se... Bueno, entonces, pues, el tema, pues, de la justicia es un tema que se ha abordado a lo largo de la historia, desde los griegos, ha sido estudiado tanto en la filosofía moral, en la filosofía del derecho, en la filosofía política, incluso en la filosofía económica. Entonces son distintas las visiones, son distintas las teorías que se han formulado para buscar dotarla de un contenido o único a esta noción tan amplia que es la de la justicia. Precisamente uno de los muchos problemas que se viene al hablar de la justicia es que, pues, por ejemplo, ustedes ya estuvieron viendo lo que vendría haciendo cuáles son los valores morales. Entonces, tanto es un valor moral como también es un valor político y también jurídico, pero también es una noción que fue creada por el ser humano en el mismo ejercicio de nuestra racionalidad. Entonces, pues genera que, dependiendo las corrientes, los enfoques o los criterios en los que nos basemos, varíen lo que vendría siendo los principios o los valores y también los fines en los que se van a basar esa idea de justicia. Y bueno, yo aquí me sumo a una noción que también marca Rodolfo Vázquez, que es un jurista mexicano, filósofo del derecho también, y también también trabaja en cuestiones de ética y bioética, que es de que en cualquier decisión pública, pero yo también lo amplío al ámbito de lo privado, como puede ser, por ejemplo, en el ámbito público, cualquier acción, cualquier iniciativa de ley, cualquier proyecto, cualquier política pública que se está diseñando, parte de una noción o de lo que se tiene en mente de lo que es justicia, ¿no? O de lo que es justo. Y precisamente partiendo de esa noción es que se guía el actuar. Por ejemplo, como les decía, ¿no? En las políticas públicas, cuando se diseña una política pública, si bien busca atender un problema público que está afectando en nuestra sociedad o que está existiendo, también detrás de ese problema, por ejemplo, ahorita con la pandemia hubo un problema sanitario, pero detrás de ese problema que hubo, por ejemplo, en cuanto a la asignación de recursos o en cuanto a la aplicación de vacunas o demás, hubo una postura ética y una postura de la justicia, una postura basada en una teoría ética y de la justicia, que fue la que guió ese actuar, que fue lo que tomaron las decisiones, si fueron justas o no, pero pues eso ya es otra cosa, pero hubo ahí una visión que fue la que estuvo imperando. Pues bueno, las teorías de la justicia, ay, no sé por qué se dice así. Ay, pero es que lo bajé así. Bueno, las teorías de la justicia son diversas, o sea, nos podemos remontar desde Aristóteles, desde Platón y sus ideas, pero en este caso quise remontarme a algunas teorías que son las más, desde el siglo pasado, que han sido las más imperantes, que es la justicia como imparcialidad, la justicia como vida, como comunidad de vida buena,
la justicia entendida como derechos, como recursos, capacidades y etos, la justicia global y la justicia distributiva. También hay distintas, o sea, 50 minutos ni siquiera nos alcanzaría para estudiar una sola de estas teorías. Son muchísimos los elementos, tanto las posturas, tanto toda esta parte, tanto el fundamento ético como el fundamento jurídico y tanto político que hay detrás, pues no nos daría. Entonces, aquí trataré como de hacer un breve repaso, muy breve, de estas que son algunas de las que actualmente están. A ver. Bueno, en la justicia como imparcialidad en el siglo pasado, que la formuló John Rawls, fue una de las teorías de la justicia que incluso actualmente sigue siendo más retomada y sigue siendo analizada y debatida, porque este autor estadounidense lo que empieza a hacer es un primer esbozo de lo que ahorita conocemos como la justicia distributiva, pero también nos plantea un proceso analítico en el cual se formularía precisamente o se generaría esta justicia. A ver, espero que así se vea un poco mejor la pantalla. No sé. Bueno, en la etapa, para John Rawls, la justicia empieza iniciando su libro, que es, de hecho, es empieza diciendo que la justicia es la primera de la virtud de las instituciones sociales, como la verdad lo es de los sistemas de pensamiento, por lo que cada persona posee una inviolabilidad fundada en la justicia que ni siquiera el bienestar de la sociedad en su conjunto puede atropellar. Por ejemplo, ahorita ya vieron con el maestro Iván, un poco sobre algunas teorías éticas, por lo que John Rawls critica precisamente el utilitarismo, ¿no? Porque para este utilitarismo hay un límite, hay una inviolabilidad que se encuentra de la persona que ni siquiera el bienestar social puede vulnerar. Por ejemplo, dependiendo de la forma en que lo interpretemos, se puede interpretar que esta inviolabilidad se funda en lo que vendría siendo el ideal de dignidad humana, pero también se puede entender que esta inviolabilidad se funda en lo que él señala como en la justicia, ¿no? Entonces, así es como inicia su libro. John Rawls es un filósofo que además tiene una fuerte, él es contractualista, entonces parte de una idea similar al contrato social que nos maneja Rousseau y John Locke, y otros teóricos del siglo XVIII, pero él, a diferencia de ese contractualismo donde ellos nos hablan de un estado de naturaleza original en el cual las personas deciden conformar una sociedad y con ello ceder, por ejemplo, en la idea del contrato social, decides ceder parte de tu libertad en pro de una sociedad o en pro de un Estado para que te garantice ciertas libertades o ciertos derechos. Acá no, acá lo que parte John Rawls es de que, ay, perdón, parte de un contractualismo en el que precisamente se fijan unos principios de justicia para una estructura social. Y pues esta estructura social nos va a permitir un acuerdo social, y esta estructura social precisamente es lo que vendría siendo el objeto de los principios. Entonces vendría siendo como que el objeto de esta justicia como imparcialidad es lograr un acuerdo mediante el cual se fijen ciertos principios.
En esta teoría se parte primeramente de lo que vendría siendo una posición original, la cual pues es una posición hipotética, igual que en la idea del contrato social, pero en la cual las personas se encontrarían bajo lo que él denomina el velo de la ignorancia, y en el cual las personas desconocen o ignoran los rasgos esenciales de su situación particular, su lugar, su posición en una sociedad, su género, incluso la nacionalidad, etcétera, ¿no? Y entonces, ignorando todas esas particularidades que nos identifican a cada uno como personas en en nuestra individualidad, fijan una serie de principios que habrán de regir esa sociedad. Este autor señala que pues en ese intento por definir los principios que habrán de regir una estructura básica de la sociedad, y entendiendo como tal esta estructura básica como los sistemas y las instituciones sociales, o sea, sería como la formulación de una constitución, por ejemplo, donde se distribuyen los derechos, los deberes, las obligaciones. De hecho, él retoma también, como él es un filósofo estadounidense, pues como que también se inspira un poco en la historia de Estados Unidos, ¿no? Entonces, para Rawls, una vez que ya estamos en la posición original donde tenemos las personas tienen un velo de la ignorancia, fijan los principios de la justicia. Para él hay dos principios de la justicia que serían como los básicos, que definirían o que se escogerían en esa situación. El primero sería la igualdad en la repartición de derechos y deberes básicos. Y el segundo, que resultan tanto contradictorio con el primero, porque el primero es más enfocado a lo que les comentaba de la justicia distributiva, de la repartición de derechos y deberes básicos, y también de los bienes, pero acá también lo maneja como el mantener, que tal vez decidirían mantener ciertas desigualdades sociales y económicas, pero solo cuando estas desigualdades son beneficiosas o producen ciertos beneficios para las personas que se encuentran más en una situación de mayor desventaja. Y por lo que señala también hay otro principio que sería el de diferencia. O sea, también aquí, por ejemplo, una de las críticas y que se hace es de que pues no puedes tratar igual a dos personas que se encuentran en contextos diferentes, porque pues se aumentaría esa misma desigualdad, ¿no? Entonces, como el principio de diferencia, pero también se podría entender como el principio de diferencia, pero como equiparación. Y el segundo requisito para mantener, como si deciden mantener desigualdades sociales y económicas, sería que pues esas desigualdades se vinculen a empleos y cargos asequibles para todas las personas en condiciones de justa igualdad de oportunidades. Entonces aquí es donde entra también la igualdad de oportunidades. Entonces es como que no solamente hay una igualdad en derechos y deberes básicos, y aunque se pueda haber ciertas desigualdades sociales, se debe de tratar de mantener que haya una igualdad de oportunidades para las personas para que puedan acceder a, a ejercer estos derechos, y también para que puedan realizar sus planes y proyectos de vida. Rawls plantea 4 etapas en lo que vendría siendo la justicia como imparcialidad. La primera es esta, en la que se fijan los principios de la justicia. La segunda es que una vez que se escogen estos principios, las personas se supone que
regresaríamos de esta posición original hipotética a la sociedad y en ese regreso pues ya veríamos si las demandas sociales son puestas en práctica o exigiríamos su puesta en práctica en el sistema, ¿no? Por lo que estos principios constituirían como condiciones normativas a priori para poder justificar y comprender lo que vendría siendo una democracia constitucional. En la tercera etapa, pues corresponde lo que vendría siendo la actividad legislativa, mediante la cual se generarían las leyes, todas las políticas públicas, todo el sistema jurídico y normativo para poder atender a estos principios y a todas las demandas que se señalaron en la primera etapa. Y pues en la cuarta ya vendría siendo lo que es la aplicación de las reglas a lo que son los casos particulares a cargo del Poder Judicial y Administrativo. Y en esta pues ya se concreta estas normas basadas en los principios definidos anteriormente. Y bueno, en términos generales, la teoría de la justicia de John Rawls entiende un liberalismo, pero no en un sentido libertario que abogue por libertades en general, sino un liberalismo igualitario, para lo cual las libertades individuales son, porque si no las libertades, si no hay una base de igualdad, las libertades son frágiles y vacías y no se puede generar como que la satisfacción de las necesidades básicas de las personas, ni tampoco lo que vendría siendo la defensa de los derechos, ni tampoco existiría un derecho, un estado mínimo que sea acorde a estos principios. Espero no haberme, no haberme perdido un poco, o que haya sido un poco clara. Y bueno, la segunda es la relativa a la justicia como comunidad y vida buena. En esta hay tres principales exponentes. Está Michael Sandel, Charles Taylor y Michael Walzer. Estos autores critican la teoría de Rawls, en tanto consideran que la concepción que nos señala Rawls y basándose en una posición original donde las personas están abstraídas de su contexto y tampoco conocen las distintas situaciones en las que se puedan encontrar, es una concepción ahistórica y desencarnada de las personas que pues dotadas de derechos con anterioridad y pues al alejarlas de su entorno social y político. Charles Taylor señala que hace una propuesta comunitarista que se inspira en la filosofía de Hegel y de Aristóteles. Y bueno, este autor, como les decía, ellos tres básicamente critican la teoría de Rawls, pero estos tres, en el caso de Taylor, critica el liberalismo de Rawls y de otros autores porque consideran que se basan en una concepción abstracta y universal de la razón,
y de la persona que ignora la importancia de la historia, la cultura y la comunidad para las personas. Para las personas y para la vida moral. Entonces, este autor defiende que la justicia no se puede definir solo como principios formales y procedimentales, sino que debe tener en cuenta el significado y el valor de los bienes que se distribuyen en cada sociedad. Por ejemplo, lo que en el concepto de vida buena, que de hecho ahorita está siendo muy retomado en la ética y bioética, principalmente en Latinoamérica, y también han estado incorporando en el concepto de vida buena, principalmente desde las cosmovisiones indígenas, esta parte de que, por ejemplo, desde las sociedades occidentales, con lo que te están planteando de vida buena o como el buen vivir de vida buena, no es lo mismo que puede significar para pueblos originarios un buen vivir. Entonces es donde ellos también están incorporando y generando muchas teorías ahorita, tanto éticas como bioéticas y filosóficas en cuanto a la filosofía política, de lo que vendría siendo el buen vivir, incorporando sus cosmovisiones indígenas, para alejarlas precisamente de esta visión occidental, patriarcal, capitalista, y entonces es aquí donde, por ejemplo, en la justicia como comunidad y vida buena, brinda como una apertura también a estas nuevas formas de concebirla y entenderla, porque pues muchas veces pues las visiones de justicia son distintas, las teorías son distintas, pero últimamente como que ni siquiera es una teoría, pero sí es como una visión o un concepto que se retoma mucho de la justicia como castigo, como venganza, cuando pues, la justicia puede ser entendida más allá de eso y que nos puede generar buscar una mejor vida como comunidad, como sociedad. Y bueno, para Taylor, precisamente la comunidad, la vida en comunidad es la esencia y la meta final para las personas y por lo tanto, pues la identidad de la persona, ¿no? Como ser humano, no se concibe de una forma atomística, sino en el seno de una comunidad cultural donde las relaciones son recíprocas. Por lo que para este autor, para Taylor, señala que nuestra existencia moral no solo es posible en cuanto a miembros de comunidad, que ya con eso nos conduce más allá de una teoría contractualista, sino y también más allá de una concepción utilitarista de la sociedad como instrumento del bienestar general. La teoría de justicia de Michael Walzer es una teoría también que se opone al liberalismo igualitario de Rawls. Y pues este autor sostiene que la justicia no se puede definir de manera abstracta y universal, sino que depende del significado social de los bienes que se distribuyen en cada sociedad. Su propósito es describir una sociedad donde ningún bien social sirva o puede servir como medio de dominación. Es decir, este autor señala que como uno de los fines de la justicia sería una sociedad pluralista e igualitaria. Entonces, en esta parte de que ningún bien social sirva o pueda servir como medio de dominación, también es importante porque, por ejemplo, ahorita aunque se esté hablando de la justicia distributiva y todo esto, pues, aunque precisamente en toda esta división de poderes y todo esto, pues sí han servido como medio de dominación. De hecho, desde las teorías críticas del derecho, se le ve como al derecho como un instrumento de dominación donde pues sí, al final de cuentas se ejerce un poder
valga la redundancia, para dominar, ¿no? Entonces, en estas, en estas teorías, pues, en esta visión de Walser, pues, también es como cuestionarnos cómo se va a distribuir estos bienes y también qué significan para cada zona, ¿no? Y bueno, para Sandel, la justicia no solo se puede definir no solo por principios universales y procedimentales, sino que también se debe tener en cuenta el bien común y los fines morales de cada comunidad. Para Sandel, el comunitarismo ofrece una respuesta en términos de cohesión social que llega hasta la raíz misma de la desigualdad, más allá de las transacciones del mercado y de los criterios distributivos. Porque, por ejemplo, muchas veces cuando se piensa en distribución de recursos, ni siquiera se va al fondo del problema de por qué hay una desigualdad en esos recursos, sino que simplemente, o sea, no, por ejemplo, cuando se generan políticas que tratan de atender o que tratan de ser distributivas, sino en el ámbito ya político, jurídico, si no se está atendiendo el problema de raíz, pues al final de cuentas solamente son como curitas que se están poniendo para atender un problema público que al final de cuentas no se va a resolver porque no se está yendo al origen que genera la misma desigualdad o el mismo problema, ¿no? Entonces, para Sandel, la erosión de la esfera pública es el problema, y para este autor, la solución sería una política del bien común que tomaría como una de sus metas la reconstrucción de la infraestructura de la vida cívica, en vez de centrarse en la redistribución, con la intención de ampliar el acceso al consumo privado y grabaría a las personas para reconstruir los servicios e instituciones públicos, al fin de que así todas las personas, tanto ricas como pobres, como en situación de pobreza, puedan disfrutar de estos bienes públicos por igual. Entonces, Sandel dice que la necesidad de una cohesión comunitaria puede dar respuesta también a problemas que han puesto en entredicho las alternativas ofrecidas por democracias liberales. Y bueno, estas tres principales que son las que destaco aquí y que también las destaco siguiendo a Rodolfo Vázquez, son visiones de justicia comunitaria que pues se encuentran íntimamente relacionadas con las nociones de vida buena y con el buen vivir, que como ya les comentaba, desde la ética y bioética, principalmente en Latinoamérica, pues se han estado haciendo grandes esfuerzos teóricos sobre el buen vivir, incluyendo también pues lo que vendría siendo las cosmovisiones indígenas para precisamente desapegarnos o formular nuevas teorías atendiendo al contexto, porque muchas veces estas teorías que suelen ser demasiado abstractas y sí, o sea, demasiado abstractas que no se aplican a un contexto determinado porque se asume que todas las personas nos encontramos en el mismo contexto, con los mismos problemas, cuando no es así. Y si bien la ética y la justicia y los derechos humanos, pues tienden a ser universales, los derechos humanos, uno de sus principios es la universalidad. Ello no implica que se abandone o que se deje de observar lo que vendría siendo las particularidades, los contextos en los que se encuentran las personas, los contextos de las sociedades, los distintos problemas particulares que se encuentran, porque precisamente al enfocarnos en que muchas veces se entiende la universalidad como tratar todos los problemas por igual cuando no. O sea, por ejemplo, se tiene el principio de dignidad humana en lo que vendría siendo el tema de los derechos humanos, y si se está hablando de igualdad, no es lo mismo hablar de igualdad en
en México que hablar de igualdad en otro país o incluso en otro estado. Entonces, en la aplicación de los derechos y en lo que vendría siendo también en esta aplicación de los principios de la justicia o teorías de la justicia, se debe atender mucho al contexto, porque pues las personas somos diversas, nuestros contextos son diversos y por lo mismo también se van creando particularidades que son necesarias tomar en cuenta, porque si no se invisibilizan y al final de cuentas ni siquiera están siendo tratadas, ¿no? Y no solamente pues estar observando desde lo abstracto. Ay, se me